Ya. Eso, entonces esta es la clase 11 Vamos a completar la clase anterior y vamos a hacer ejercicios, algunos, o sea, más que ejercicios, vamos a hacer algunos ejemplos, como bien rápidos para entender lo que vamos a ver hoy día. Voy a partir, sí, con un repaso de la clase anterior para retomar lo que estábamos viendo. Vamos a verlo, vamos a ver la clase bastante rápido. La clase del día jueves. Ya. Entonces, el día jueves vimos lo que es equilibrio cuerpo rígido, el tema de equilibrio y el diagrama cuerpo libre. Hablamos bastante de los vínculos y quedamos en un ejercicio que lo hicimos, avanzamos un poquito con el ejercicio, no lo terminamos, les pedí que lo terminaran ustedes. Si alguien tiene alguna duda del ejercicio, también lo podemos conversar al final de la clase, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy día es estabilidad y grados de indeterminación. Si alcanzamos al final, vamos a tratar de hacer algunos ejemplos o ejercicios, ¿ya? Ya. Bueno, comentamos primero que el cuerpo rígido se entiende como un concepto físico que usamos para modelar problemas, en que es un cuerpo indeformable que tiene posición, tiene masa y además tiene dimensiones, ¿ya? Entonces, usamos este elemento o este concepto para trabajar los problemas que tenemos, suponiendo que o asumimos que este cuerpo está o no está en equilibrio y a partir de eso hacemos el análisis. Entonces, es similar al concepto de partículas, solamente que ahora tenemos dimensiones que son importantes. Para el planteamiento del equilibrio dijimos que ustedes ya saben que el equilibrio es la sumatoria de momentos igual a cero, eso representa el equilibrio. Pero en el caso del cuerpo rígido, como tenemos dimensiones y por lo tanto nos interesa o vamos a considerar la posibilidad de giro, también va a entrar a importar lo que es la sumatoria de momentos, que también tiene que ser igual a cero, ¿ya? Recuerden que el momento es R cruz F en vectores o el brazo por la fuerza en un caso plano, digamos, el mismo, un concepto similar al de torque, ¿ya? Entonces ahora para plantear el equilibrio vamos a saber que tenemos que hacer sumatoria de fuerza igual a cero y sumatoria de momentos igual a cero. Si tenemos un problema en el espacio, o sea que tenemos tres ejes perpendiculares ortogonales, lo que vamos a hacer es tener tres sumatorias de fuerza igual a cero, o sea, en X, en Y y en Z, y lo mismo para el momento. Vamos a tener tres sumatorias de momento igual a cero, ¿ya? En el caso plano, para el caso plano, en que tengamos unos ejes orientados según XY, si tenemos un caso XY, lo que vamos a usar entonces va a ser sumatoria de fuerzas en torno a X, sumatoria de fuerzas en torno a Y y sumatoria de momentos en torno a Z, ¿ya? Esos tres van a ser para el caso plano. ¿De acuerdo? Ese es el caso plano. ¿Ya? Entonces, en general, nosotros vamos a hacer poco ejercicio o vamos a ver pocas cosas en tres dimensiones. Eh, por ahí algunos ejemplos vimos nosotros en equilibrio partícula, que se acuerdan que sacábamos los vectores dirección con los vectores unitarios y las coordenadas. Entonces se trabaja de la misma forma en el caso espacial, pero
es bastante engorroso y los problemas son bien largos, así que lo normal es que trabajemos en el caso plano, así que también es bueno que se acostumbren o se familiaricen a trabajar con solamente estas tres ecuaciones. Entonces, cuando tengamos un caso plano, vamos a tener tres ecuaciones, y si tenemos un problema espacial, ahí a las tres ecuaciones anteriores se suman dos más y quedamos en 6, ¿ya? Entonces, para el equilibrio, tenemos sumatoria de fuerza igual a 0, sumatoria de momento igual a 0. Para el caso plano vamos a tener tres ecuaciones disponibles, y para el caso espacial o en tres dimensiones vamos a tener 6 ecuaciones. Comentamos que en el caso de el cuerpo rígido normalmente va a tener fuerzas aplicadas, y además va a tener vínculos con otros cuerpos o con la tierra, digamos, con el suelo. Por lo tanto, esas ecuaciones que dijimos que teníamos disponibles en esta diapositiva, que teníamos 3 en el caso plano o 6 en el caso 3D, nos van a servir para resolver incógnitas. Esas incógnitas ya pueden ser fuerzas externas que no conocemos, o bien fuerzas en los vínculos, ¿ya? Estas fuerzas en los vínculos también se pueden entender como fuerzas externas, o son fuerzas externas, pero lo que quiero decir aquí es que de estas fuerzas externas desconocidas, muchas veces, la mayoría de las veces, van a ser reacciones de vínculos, ¿ya? Ese es el problema normal que vamos a tener que resolver. Pero eventualmente también vamos a resolver problemas en que fuerzas externas que no son de vínculo son incógnitas, ¿ya? De todas formas, lo comentamos que para poder resolver el problema o cualquier problema que tengamos, la cantidad de ecuaciones que tenemos tiene que ser igual al número de incógnitas, ¿ya? Esto uno podría remontarse, estos son problemas lineales, uno se puede remontar a lo que se vio en álgebra lineal, y no sé si ustedes se acuerdan, para resolver un sistema de ecuaciones, lineales, teníamos que tener la cantidad de ecuaciones tiene que ser igual a la cantidad de incógnitas. Esto está relacionado, ¿por qué es álgebra lineal? Porque tiene relación con la solución de intersección de líneas en el espacio. Entonces, cuando tenemos dos líneas en el espacio, lo que hacemos es, esto ya volviendo atrás, cuando nosotros tenemos dos líneas, supongamos que tenemos el espacio, tenemos un sistema de coordenadas en el espacio. ¿Cierto? Esto para explicarles el tema de por qué dos ecuaciones y dos incógnitas y todo el cuento. Cuando tenemos un sistema de ecuaciones, si yo tengo una línea que está representada por una ecuación que tiene la forma AX más Y igual a B, o algo así, y tenemos otra ecuación que tiene la forma CX más Y igual a D. Cuando nosotros vamos a tener un sistema de ecuaciones, ¿cierto? En que vamos a tener AX más Y igual a B, y por otro lado CX más Y igual a D, ¿cierto? Para poder resolver este sistema, que en el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo al resolver el sistema? Estamos encontrando el punto de intersección. Para poder encontrar ese punto de intersección, o sea, necesitamos encontrar la incógnita X y necesitamos encontrar la incógnita Y. O sea, tenemos dos incógnitas, tenemos que tener dos ecuaciones, ¿ya? Por ejemplo, si tuviéramos una tercera ecuación, supongan esa,
no podríamos resolverlo porque tenemos dos puntos. No podemos encontrar una solución a ese encuentro porque tenemos más soluciones de las que podemos resolver. ¿Se entiende? No tenemos un solo punto para resolver, sino que no puedo resolver cuál es el valor de xy porque en este caso van a haber dos valores de x y dos valores de y. Entonces son dos problemas en el fondo. Así que para poder resolver la intersección de dos líneas, que sería encontrar sus coordenadas, esa es la solución del problema, tengo que tener dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, si tenemos dos líneas paralelas. Si tenemos dos líneas paralelas, supongamos estamos trabajando con estas dos líneas, el sistema no tiene solución, porque no hay intersección. Y eso uno lo comprueba demostrando que las dos ecuaciones son linealmente dependientes. Eso es un poco recordando. Todo eso está relacionado. Entonces, en el caso nuestro, cuando nosotros resolvemos un sistema de ecuaciones, lo que estamos en el fondo es encontrando la solución que sería la intersección de nuestras ecuaciones. ¿Ya? Por eso que siempre necesitamos tener la misma cantidad de ecuaciones, que en este caso sería 1 y 2, que incógnitas, que serían x, y. Lo mismo para el caso espacial, o sea, si tengo tres ecuaciones, tengo que tener, si tengo tres ecuaciones, tengo que tener tres incógnitas. Y para otro tipo de problemas que también son lineal, responden a la álgebra lineal, si tenemos n ecuaciones, vamos a necesitar n incógnitas. Y esas n ecuaciones tienen que ser n ecuaciones linealmente independientes también. O sea, lo vimos, por ejemplo, en el caso cuando veíamos ecuaciones de equilibrio de partículas. Perdón. Cuando veíamos equilibrio de partículas, perdón. Ya. Cuando vimos el tema de equilibrio de partículas, vimos que teníamos, por ejemplo, 5 ecuaciones o 4 ecuaciones y teníamos que resolver un sistema de 5 por 5 o 4 por 4, 4 ecuaciones y 4 incógnitas. En cualquiera de esos casos, el sistema tiene que ser linealmente independiente y las ecuaciones igual a la cantidad de incógnitas. Ya. Listo, perdonen que tenía un problema se me había quedado pegado el dibujo, no podía despegarlo. Ya, pero ya lo despegué. Bueno, eso en general, ¿ah? Así que en general les digo, como para todo el curso, siempre tienen que estar pendientes de eso. Cuando tengan un sistema de un problema que está bien configurado, siempre la cantidad de ecuaciones tiene que ser igual a la cantidad de incógnitas. O sea, si no, no se puede resolver. Y una vez se engaña y, por ejemplo, tiene 4 ecuaciones y tiene solo 2 incógnitas, y claro, podría resolverlo, pero le quedan 2 ecuaciones que quedan dando vueltas. Y uno lo resuelve y al final del día eso, o sea, detrás de eso subyace el hecho de que hay un problema en el planteamiento, digamos. ¿Por qué sobran ecuaciones? ¿Ya? Me refiero a ecuaciones que aportan información, porque si uno puede hacer infinitas, ustedes saben, pueden hacer infinitas ecuaciones linealmente dependientes. O sea, una ecuación la multiplican por 2 y tienen una otra ecuación distinta, pero que no entrega más información, sino que es la misma información mostrada de otra forma. O pueden sumar 2 ecuaciones y tienen una tercera
que es una combinación lineal de las anteriores. Les explico de que lo que les quiero decir es que puedan tener más ecuaciones linealmente independientes, ¿ya? Así que siempre hay que tener claro eso, que la cantidad de ecuaciones linealmente independientes bien planteadas, digamos, tiene que ser igual a la cantidad de incógnitas que tiene el problema. Si no, no van a encontrar la solución que, como les explicaba, geométricamente uno lo ve en el caso plano, que es la intersección de dos líneas, ¿ya? Ya, vamos a avanzar con este resumen que estamos haciendo. Hablamos del diagrama cuerpo libre. El diagrama cuerpo libre en el fondo es un esquema donde uno hace una especie de dibujo de lo que está realizando y le incorpora todas las fuerzas externas que actúan. Y en el caso de los vínculos, es decir, el contacto del cuerpo con otros cuerpos o con el suelo, hay que reemplazarlo por las fuerzas que representan a esos vínculos. Yo les explicaba que todos los vínculos tienen una fuerza asociada, porque el vínculo en el fondo es una restricción al movimiento. Ustedes pueden encontrarlo, los vínculos se le llaman restricciones cinemáticas, ¿ya? Que son restricciones al movimiento. Y eso pueden encontrarlo también en algunos textos, ¿ya? Como restricciones cinemáticas. Ya. Finalmente, entonces, el esquema se usa más bien para plantear el sistema de equilibrio, ¿ya? Teníamos los vínculos, como les estaba explicando, los vínculos son las reacciones o la interacción más bien del cuerpo no me refiero al cuerpo de uno, sino que al cuerpo que estamos estudiando, con el suelo o con o algún cuerpo donde uno esté. Aquí, por ejemplo, esta persona va a sentir, digamos, su propio peso en los pies porque hay una reacción hacia arriba que evita que la persona se hunda, ¿ya? Se hunda en el terreno. Ahora, el terreno, eso es súper importante, el terreno también siente la misma fuerza, pero en sentido contrario. Esto viene del principio de acción y reacción. Es una cuestión muy intuitiva, pero está planteado como, ya lo planteamos, como una de las leyes de Newton. Es una ley física, digamos, que en el contacto de dos cuerpos se genera una acción y una reacción. Entonces, siempre que tengamos contacto con el terreno, con el suelo o con otros cuerpos, va a aparecer una reacción, ¿ya? En los vínculos se pueden analizar en función de las fuerzas que transmiten, ¿ya? Por ejemplo, en este caso tenemos el empotramiento. ¿Qué es lo que es un empotramiento? Imagínense ustedes que hacen un hoyo, colocan un palo escoba y rellenan el hoyo con hormigón. Lo dejan secar y unos días después tratan de mover el palo, sacarlo, doblarlo, tirarlo, sacarlo y no van a poder. ¿Por qué? Porque ese palo quedó empotrado en el hormigón, ¿ya? O en el terreno, imagínense, entierran un palo con un martillo bien, bien adentro, después si lo enterraron bien, pues lo más probable es que no lo puedan sacar. Eso es un empotramiento, o sea, yo no puedo ni tirar, ni mover, ni girar. Ya. Entonces, en el empotramiento se transmiten tres fuerzas, ¿ya? La reacción vertical, una reacción horizontal y un momento. Fíjense que aquí lo que les estoy mostrando es el caso plano. Si nosotros tenemos tres dimensiones, vamos a tener, como les explicaba, 6 reacciones. 3 fuerzas, o sea, una fuerza vertical y 2 fuerzas horizontales, más 3 momentos, ¿ya? Pero en el general yo les voy a ir mostrando las cosas en el caso plano, que es lo que vamos a ver habitualmente, ¿ya? Ejemplos de empotramiento, por ejemplo, en las fundaciones en los edificios,
se hacen unas fundaciones bien masivas de hormigón y sobre ellas se construyen los pilares. Esos pilares quedan empotrados, ya uno después no los puede ni girar, ni levantar, ni mover, están empotrados al piso. Y aquí en el lado derecho una viga que está empotrada a esta columna, a la columna del fondo. Ya estos pernos que se ven aquí, uno, dos y arriba hay otros dos, lo que hacen es evitar que la viga se pueda desplazar hacia arriba, hacia afuera o rotar. Ya eso es un empotramiento también. Después vimos lo que era un apoyo fijo. El apoyo fijo también tiene varios nombres, le llaman también rótula o... no me acuerdo los nombres, pero bueno. Fíjense que en el apoyo fijo lo que se hace o lo que ocurre es que el momento se relaja, o sea, el momento ya no se transmite, el momento gira, o sea, el cuerpo gira libremente ahí, ¿ya? No tiene restricción al giro. Por lo tanto, lo único que hay es un apoyo que evita un desplazamiento. Eso es el apoyo fijo, por eso se llama fijo, porque el punto está fijo, a pesar de que puede girar, está fijo, ¿ya? Ejemplos para que lo puedan más o menos entender de qué se trata es los apoyos de los puentes, donde hay un par de piezas que están unidas por un pasador. Entonces el pasador permite que las dos piezas giren entre ellas, pero no se pueden desplazar. O sea, el puente en el fondo yo no lo puedo levantar libremente, tampoco lo puedo desplazar hacia adelante o hacia atrás, ni hacia los lados. Pero sí el apoyo este teóricamente puede girar, ¿ya? Acá hay otro caso de un apoyo de una viga laminada, de madera laminada. Se puede ver ahí, está este perno que une estas dos piezas. Ese perno permite el giro. Y en el último caso, que también les comentaba, que es una foto de la estación Mapocho, donde se puede apreciar aquí esta especie de cuna, digamos, donde descansa la pieza superior y ese sistema permite, digamos, que la estructura en general gire, pero no se puede desplazar. Les comentaba también que siempre hay que pensar, estamos hablando de cuerpo rígido, siempre hay que pensar de que estas configuraciones en la realidad, el giro que permiten teóricamente es muy pequeño. ¿Por qué? Porque las estructuras no se deforman mucho, digamos, ni siquiera en un caso de sismo. Las estructuras sufren pequeños desplazamientos, pequeños movimientos, si los desplazamientos son muy grandes porque la estructura está colapsando, digamos. Y en el caso de un colapso, en realidad el apoyo como que ya dio lo mismo. ¿Ya? Así que en general, por eso, si ustedes se fijan acá, hay un poquito de espacio para que gire, porque se espera que los giros sean pequeños, pero la estructura en ese pequeño giro es libre de formarse. Se puede girar libremente, pero se espera que ese giro igual sea pequeño, independientemente. Y el último caso son el apoyo deslizante, que se puede entender como muy similar al apoyo fijo, solamente que el desplazamiento lateral ya no está restringido, o sea, el desplazamiento es libre. Si el carro es horizontal, la reacción que va a transmitir es vertical. También podría haber un carro vertical y la reacción sería horizontal, ¿ya? Aquí algunos ejemplos. Los apoyos deslizantes son típicos de puentes, ¿ya? En edificios, normalmente no se utilizan, ¿ya? Se utilizan en puentes bastante. Especialmente los puentes antiguos. Los puentes antiguos tenían siempre o tenían estos sistemas de rodillos. Este, el del medio, el más típico, que son rodillos, varios rodillos. Este de aquí de la izquierda, la verdad que no es muy típico, por lo menos acá en Chile. Y el de la derecha es bastante atípico porque es un carro en un puente de hormigón. Eso es bastante raro, digamos. Pero este del centro, ustedes si han viajado al sur, se pueden dar cuenta que al lado de la carretera normalmente
no, no en todas partes, pero en muchos tramos de la carretera va el ferrocarril. Y uno puede ver los puentes viejos, los puentes antiguos que son de acero, digamos, eh, son puentes muy grandes. Esos puentes tienen estos tipos de apoyo. Fíjense que aquí en esta foto coexisten dos tipos de apoyo. Un apoyo fijo, como el que vimos anteriormente, y un apoyo deslizante. Se pueden dar cuenta que uno tiene las rueditas y el otro no tiene rueditas. ¿Ya? Entonces, el de la derecha es un apoyo fijo, o sea, perdón, un apoyo deslizante, un carro, o sea, en el lado, como le explicaba en la clase anterior, en el lado derecho yo tengo la posibilidad de transmitir una carga vertical, pero no horizontal, y en el de la derecha voy a tener una reacción vertical, pero también voy a tener una reacción horizontal. No sé si se ve, si se alcanza a ver algo, pero lo intenté por lo menos. ¿Se ve? Ahora tienen que darse cuenta, por si no lo han notado, que acá tenemos dos elementos, acá hay un espacio. Hay un espacio. ¿Ya? Por lo tanto, son dos vigas distintas, son dos elementos distintos. Si estuviera todo eso pegado, no tiene sentido tener un apoyo fijo y un carro al lado, digamos. Habría un solo apoyo. Pero son dos vigas distintas, son dos tramos de puente distintos que están separados y se comportan como cuerpos distintos. ¿De acuerdo? Ya. Ya vimos un ejercicio. Voy a pasarlo bien rápido el ejercicio, solamente recordarles para que se acuerden, al acordarse de lo que les estoy haciendo acordar, que teníamos una reacción en X en el apoyo de arriba, porque es un apoyo deslizante. Fíjense que es un apoyo deslizante vertical, y en el apoyo de abajo, que es un apoyo fijo, vamos a tener una reacción en X y una reacción en Y. Fíjense que este problema tiene tres ecuaciones. Le recuerdo que si tienen oportunidad, resuélvanlo. Tienen sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, momentos igual a 0. La sumatoria de momentos no se le coloca normalmente el apellido, pero se entiende que es en Z, ¿ya? Lo que le colocamos como apellido es el punto donde lo hacemos. Eso es como una cosa práctica que les quiero explicar, ¿ya? En este caso yo les decía que el momento conviene hacerlo en torno al punto E, porque eliminamos el efecto de momento de las dos reacciones y por lo tanto solamente nos queda una en la sumatoria de momentos. Por lo tanto, cuando lo tratamos de resolver o avanzamos en la resolución, lo hicimos en torno al punto E. Ese es el punto E. Ya, pero usted define, usted elige dónde hace la sumatoria. De momento, fíjense que estas sumatorias nos entregan tres ecuaciones. Y como yo les explicaba, normalmente las incógnitas van a ser las reacciones de los vínculos. Acá tenemos, fíjense, fuerzas que ya las conocemos. Estos son 10 kilonewton, aquí tenemos otra que son 25 kilonewton, esas son conocidas. Nuestras incógnitas serían dx, EI y EX. Entonces, con esto tenemos tres incógnitas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sabemos que el problema lo podemos resolver. Ya. Listo. Entonces pasamos a lo nuevo. Eh, ya, lo que vamos a ver hoy día tiene relación con lo que les decía yo que tiene relación con esto, con que las ecuaciones tienen que ser las mismas
que las incógnitas. 3 ecuaciones, 3 incógnitas, 6 ecuaciones, 6 incógnitas, 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Si no, no lo vamos a resolver. Entonces lo que vamos a analizar hoy día es cómo uno puede entender el problema desde este punto de vista, desde el punto de vista de la cantidad de ecuaciones y de la cantidad de incógnitas. ¿Ya? Ese es un análisis que siempre se hace antes de comenzar a estudiar, digamos, un problema de este tipo. Ya hay que primero revisar si es que el problema tiene solución, si no uno está perdiendo el tiempo. ¿Ya? Ahí le voy lo vamos a explicar con más detalle. Entonces, el análisis de lo que ocurre con la cantidad de incógnitas y la cantidad de ecuaciones se llama estabilidad o grados de indeterminación, ¿ya? También se lo pueden encontrar como determinación estática, ¿ya? Hay varios nombres, pero tiene que ver en el fondo con lo que les explico, cuántas incógnitas y cuántas ecuaciones hay, ¿ya? Entonces, vamos a resumir algunos puntos. Primero, el problema de equilibrio siempre se usa para determinar fuerzas que no conocemos. Si conocemos todas las fuerzas, incluidas las reacciones, el problema está resuelto. No hay nada que hacer, no hay que estudiar nada. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema de equilibrio es porque tenemos incógnitas que no conocemos. ¿Se acuerdan en los casos anteriores, por ejemplo, cuando veíamos roce, habían tensión en las cuerdas que no conocíamos, habían normales que no conocíamos, después vimos, por ejemplo, el momento en torno a un eje, había un momento ahí que no conocíamos. Entonces, en general, el problema de equilibrio se plantea, como bien digo, para determinar fuerzas desconocidas, determinar incógnitas, ¿ya? Normalmente las fuerzas que se desconocen son las fuerzas de vínculos, ¿ya? Entonces, estas fuerzas de vínculo, para poder solucionarlas o poder determinarlas, uso un conjunto de ecuaciones, ¿ya? Que como ecuaciones vienen del planteamiento del equilibrio. Entonces, yo planteo el equilibrio para resolver ciertas incógnitas. El planteamiento del equilibrio nos entrega ciertas ecuaciones para resolver estas ciertas incógnitas, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener una cierta cantidad de incógnitas, ¿ya? Siempre le vamos a llamar a las incógnitas, le vamos a llamar R, ¿ya? Piensen que R pueden entenderlo ustedes como que viene de reacciones, ¿ya? Y una cierta cantidad de ecuaciones, ¿ya? Que van a ser las ecuaciones Q. No sé dónde viene Q, pero puede ser, por ejemplo, no sé, ecuaciones con Q, ponerle ecuaciones, ¿ah? Ecuaciones, vamos a ponerle ahí, de las ecuaciones, ¿ya? No se lo muestra a nadie porque me pueden colgar en la plaza si alguien ve que escribe eso. Ya, entonces para que no se olviden. La R de reacciones son las incógnitas y la cantidad de ecuaciones la vamos a llamar Q normalmente. Entonces, fíjense, vamos a tener 3 posibilidades, ¿cierto? La primera posibilidad es que la cantidad de reacciones R sea menor a Q. ¿De acuerdo? En ese caso, si las reacciones son poquitas, la estructura es inestable. Es inestable y se le llama normalmente mecanismo. Mecanismo. ¿De acuerdo? Fíjense en este caso, en el caso del ejemplo, en el apoyo, ¿cuántas reacciones tenemos? Tenemos una reacción y tenemos 2 reacciones. Entonces, R es igual, en el caso del ejemplo, R va a ser igual a 2 y Q va a ser igual a 3. En ese caso, 2
es menor a 3, por lo tanto, esto inmediatamente usted tiene que decir, hay un problema, esto es un mecanismo, yo no lo puedo resolver. Para resolverlo, usted necesitaría condiciones iniciales y tendría que hacerlo en el tiempo, o sea, sería un problema dinámico, ¿ya? Y nosotros estamos en estática, por lo tanto las cosas dinámicas no nos interesan, ¿de acuerdo? Pero para que sepan, o sea, nosotros vamos a decir que el mecanismo no se puede resolver, pero lo que queremos decir es que no se puede resolver en estática, ¿de acuerdo? Si se quisiera resolver, tendrían que tener ustedes, como les digo, unas condiciones iniciales, porque tienen que saber dónde estaba el mecanismo y después, en el tiempo, ver dónde quedó. Porque el mecanismo no es estable, no se va a quedar donde estaba. En este caso, si ustedes se fijan, aquí se puede producir un giro, ¿cierto? Por lo tanto, si se imaginan esto en la realidad, lo que ocurriría es que esta cosa se caería. ¿Lo ven? Eso es lo que ocurre. Por eso se dice que es inestable, ¿ya? Fíjense, fíjense qué puedo hacer yo en este caso, fíjense en este punto se cae, ¿cierto? Entonces, si yo lo quiero mantener en su posición, ¿qué tendría que hacer para mantenerlo en su posición? Tendría que ponerle un apoyo, por ejemplo, un apoyo de carro. Sabemos que el apoyo de carro genera una reacción vertical, ¿cierto? Entonces tendría que ponerle una fuerza vertical ahí para poder estabilizarlo y que no se cayera libremente. Y fíjense que si yo hago eso, le agrego una reacción. Entonces, si aquí tenía R menor o igual a Q, porque tenía 2 menor a 3, ¿cierto? Si yo ahora le agrego una reacción, ¿con qué quedo? Quedo con 3 igual a 3. Y el sistema se vuelve estable. En ese sentido, en ese caso, cuando R es igual a Q, se dice que la estructura es isostática, ¿ya? Y la estructura es isostática entonces cuando yo tengo que R igual a Q. En este caso la estructura es estable y yo voy a tener la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, perdón, la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Por lo tanto, de lo que yo les he repetido, el caso B de las estructuras isostáticas es el que vamos a poder resolver en este curso. O sea, cuando tengamos una estructura o un cuerpo que tiene un sistema de vínculo, digamos, en que las reacciones son iguales a las ecuaciones, vamos a entender que es un sistema estable y es un sistema que se puede resolver con la estática. ¿Qué significa resolver con la estática? Que yo puedo resolverlo con el equilibrio. O sea, del equilibrio, haciendo sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, igual a 0, yo puedo resolver el problema. ¿De acuerdo? Entonces, de ahora en adelante, antes de enfrentar un problema típico de cuerpo rígido, vamos a hacer el análisis y definir o confirmar que nuestro sistema es un sistema estáticamente estable, o sea, un sistema isostático. ¿Ya? Y hay un tercer caso que se puede dar en que la cantidad de reacciones es mayor a la cantidad de ecuaciones. ¿Ya? Fíjense en el caso, en el último caso de abajo, tenemos una, dos, tres, cuatro reacciones y tenemos tres ecuaciones. Recuerden que las tres ecuaciones, como es un caso plano, viene de sumatoria de fuerzas, viene de la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y la sumatoria de momentos en torno a Z igual a 0. De ahí vienen estas tres ecuaciones, ¿ya? Para que no se olviden, no hay que olvidarse. Estamos en el caso plano, tres ecuaciones. En el caso espacial, 6 ecuaciones. Entonces vamos a tener en este caso que 4 va a ser mayor a las tres ecuaciones que tenemos disponibles. En este caso, la estructura es estable. Fíjense, uno no es correcto semánticamente hablando,
pero la estructura es más estable que la anterior. O sea, yo le agrego más restricciones, por lo tanto la hago más estable, cada vez es más estable. ¿Ya? Esa estructura, que es muy estable, se le llama hiperestática. Hiperestática. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos más reacciones que las que necesitamos, vamos a llamarle a esto una estructura hiperestática. Este problema tiene solución, pero no en la estática. No solo con la estática. Con la estática vamos a tener 3 ecuaciones. Nos faltan ecuaciones para resolverlo. Y esas otras ecuaciones vienen de otros métodos de análisis estructural que se agregan, que tienen que ver con la relación entre el material y las deformaciones. ¿Ya? Siempre estamos hablando de formaciones pequeñas. Esto tiene relación, esto es como comentario cultural, digamos, a la relación entre la fuerza y el desplazamiento. No sé si alguna vez vieron la ecuación del resorte. Entonces el resorte relaciona las fuerzas con los desplazamientos. Entonces las ecuaciones que nos faltan acá van a venir de eso, pero eso se ve en cursos más avanzados de análisis estructural. ¿Ya? En lo que a nosotros nos interesa hoy día es que con la estática, cuando nosotros tengamos estática, ¿qué es lo que es la estática? Es el equilibrio. Vamos a poder resolver solamente los problemas isostáticos. ¿Ya? Eso es lo principal, lo que queremos ver. Fíjense como comentario, en el caso del fondo, en el caso de abajo, digamos, por ejemplo, yo podría, fíjense, podría poner otra boya acá. Y tendría una reacción 5. Es un ejemplo nomás, ¿eh? Podría poner otra boya acá, por decir algo. Podría tener entonces una reacción 6. En ese caso, tendría, ¿cuántas incógnitas? Tendría 6 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones? Seguiría teniendo 3. Fíjense que ahora este elemento es más estable que el que estaba originalmente. Entonces, lo que de aquí se traduce que uno tiene grados de hiperestaticidad, ¿ya? O sea, una estructura es más hiperestática que otra. La estructura puede ser isostática, puede ser mecanismo o puede ser hiperestática. Y cuando son hiperestáticas, uno puede analizar cuántas veces es hiperestática. En este caso, es 3 veces hiperestática, ¿ya? Aquí cuando tenemos 3 igual a 3, digamos, se dice que es isostática, pero cuando es mayor, uno tiene grados de hiperestaticidad. Eso no nos va a interesar mucho en realidad, pero es algo importante que lo tengan en mente. Finalmente, lo último que les iba a comentar es que este tema que estamos viendo ahora tiene cierta similitud con el equilibrio. Por eso se habla de estabilidad, ¿ya? Fíjense en lo siguiente, yo podría hacer el símil, esto es más o menos directo, pero es un comentario más que otra cosa. O sea, esto no es como materia, sino que es un poco para entender cosas en general. Fíjense que la estructura isostática se puede asimilar a lo que no sé si alguna vez vieron, que era el equilibrio indiferente. O sea que esta bola, una bola en un terreno plano, está equilibrada, digamos, y solamente se desequilibra si es que se le aplica alguna fuerza. El mecanismo se puede asociar al equilibrio inestable, que es cuando nosotros tenemos una bola de esa forma, esta bola no puede permanecer estable y se va a caer, ¿ya?
Es casi imposible mantenerla, yo creo que se puede, alguien podría lograr, digamos, mantenerla justo arriba en forma equilibrada, pero lo razonable es que ante cualquier perturbación, cualquier movimiento cambio en la presión atmosférica, cualquier cosa la va a tirar hacia abajo. Por lo tanto, se pueden dar cuenta que este caso es inestable. Este caso estable se llama, es como equilibrio indiferente, y el último caso, que es súper estable, es el caso contrario. O sea que yo puedo generar una perturbación, la bola se va a mover un poquito, pero siempre va a volver a su posición de estabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se habla de estabilidad o grados de indeterminación, porque tiene relación con el equilibrio, ¿ya? O sea, hay una situación en que no hay equilibrio, hay una situación en que tenemos un equilibrio que depende de las condiciones, digamos, externas, y tenemos un equilibrio que es como a toda prueba. Digamos, pase lo que pase, va a volver a su equilibrio posteriormente, ¿ya? Los dos casos, estos dos casos, por eso el símil no es tan directo, pero estos dos casos, el caso B y el caso C, son estables, siempre son estables, ¿ya? El primer caso no es estable, ¿ya? Este no es estable. Ya, eso en general. Ya, ¿se entendió alguna duda hasta ahí? Es importante que esto lo hayan entendido, por eso le doy tanta vuelta. De todas formas, en la medida que avancemos van a ir familiarizándose con estos temas, pero ahora voy a ver otra cosa, y por eso eh, quería preguntarles si es que hay alguna duda, porque vamos a ver ciertos problemas que tiene esta estabilidad, ¿de acuerdo? Eh, ya, ¿no hay dudas? ¿Todo tan claro? Excelente. Ya, ¿qué les iba a comentar? Es lo siguiente. La, una estructura, para ser definida como estable, es necesario, como les decía, determinar si es isostática o es hiperestática. ¿De acuerdo? Ya, entonces veamos, por ejemplo, lo que les explicaba, perdón. Yo tengo el caso isostático es estable y el caso hiperestático es estable. Esta es una condición necesaria, pero no es suficiente, ¿ya? Es una condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Qué ocurre? Que la estructura, además de cumplir con que la cantidad de ecuaciones es igual a la cantidad de incógnitas, o en el caso hiperestático, que la cantidad de reacciones es mayor a la cantidad de incógnitas, tengo que cumplir con que la estructura esté bien condicionada, que se dice, o sea, tenga condiciones de borde adecuadas, ¿ya? Lo normal es que lo cumpla, pero hay algunos casos en que no se cumple, y eso es lo que les quería mostrar, de casos en que yo puedo tener una estructura que es isostática, o aparentemente isostática, o aparentemente hiperestática, pero igual, de todas formas, es inestable, ¿ya? Es un par de casos que lo voy a mostrar para que lo tengamos a la vista. Ya, es lo siguiente. Fíjense, los casos conocidos son dos. El primero es que tengamos tengamos reacciones que son paralelas. Fíjense, estas reacciones son paralelas, ya van en la misma dirección. Las cargas P son cargas externas conocidas, ¿ya? Son cargas que no son desconocidas. Las que son desconocidas son las de abajo. Entonces tenemos tres reacciones, ¿cierto? Tenemos tres reacciones
¿Y cuántas incógnitas tenemos? Vamos a tener 3 incógnitas, ¿cierto? Por lo tanto, R igual a Q, ¿ya? Vamos a ver que R es igual a Q. Ya. Entonces, R igual a Q. Ya, fíjense un momento en esta estructura. Fíjense, yo tengo aquí, tengo un carro, tengo otro carro, tengo otro carro. O sea, yo perfectamente esto lo podría, o sea, no perfectamente, pero imagínense, yo podría decir que esto es una cosa así como tengo un carro, dos carros y tres carros. Supongamos que hacemos un autito, un carrito. El carrito, fíjense, este es un carrito más grande. Por lo tanto, yo lo puedo empujar y se va a desplazar. No tiene posibilidad, no hay posibilidad que esto reaccione en contra. No hay freno. Y yo podría ponerle 1.000.000 de ruedas y se va a desplazar hacia el lado sin freno, sin control. Por lo tanto, a pesar de que yo cumplo con que la cantidad de reacciones es igual a la cantidad de incógnitas, el sistema no es estable. O sea, por ejemplo, esta carga P no tiene solución. Fíjense cómo se demuestra esto matemáticamente. Fíjense, hagamos el siguiente ejercicio. La sumatoria de fuerzas es igual a X. ¿Qué vamos a tener? No hay reacciones, ¿cierto? En X, pero hay una fuerza P en contra. Entonces, por lo tanto, tenemos que menos P es igual a 0. Por lo tanto, P es igual a 0. Pero si yo aquí se me ocurre y digo que P es igual a 100, ¿qué significa que 100 es igual a 0? No, eso se llama contradicción. Y eso que la matemática nos dice que hay un problema, nos está dando cuenta que hay un problema físico. O sea, este resultado matemático que nos dice que hay un problema, acusa un problema físico. O sea que este elemento no es estable. ¿Ya? Y yo podría ponerle todas las reacciones que quisiera y podría tener, supongan, le pongo 10 patas. ¿Cuánto sería R? 10. ¿Y Q cuánto sería? 3, ¿cierto? Por lo tanto, R mayor a Q y esto sería 7 veces hiperestático, o sea, súper hiperestático. Súper hiperestático, o sea, sería teóricamente súper estable, pero la física nos estaría diciendo de que no es estable. ¿Ya? Eso, eso como primera parte. La segunda parte tiene que ver con, esta más o menos, es más o menos lo mismo, ¿eh? pero con otro foco. Fíjense que aquí tenemos una reacción vertical, RAI, y otra reacción vertical, RCI. Voy a dibujar la línea de acción de esa fuerza. ¿Ya? Y por otro lado, aquí tengo una reacción horizontal, RAX, y una reacción horizontal. Y voy a dibujar la línea de acción de esas fuerzas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que ocurre es que todas las fuerzas se encuentran, todas las reacciones se encuentran en un punto, no todas las fuerzas, perdón, todas las reacciones se encuentran en un punto, ¿ya? Todas las reacciones se encuentran en un punto, por lo tanto, cuando ocurre eso, lo que ocurre es que ese sistema no tiene resistencia al giro, ¿ya? Si nosotros seguimos considerando como siempre que las, los desplazamientos son pequeños, esto no tiene mayor problema en desplazarse hacia el lado y este otro hacia abajo y este sistema se podría caer, ¿de acuerdo? Podría rotar.
Obviamente en algún momento va a quedar colgando por el carro va a hacerlo colgar, pero como estamos hablando de desplazamientos pequeños, o sea, este ángulo es muy pequeño, en ese ámbito el desplazamiento, el giro es libre, se puede girar libremente. Si ustedes esto lo construyen en la realidad, van a tener un sistema que está suelto, ustedes lo van a poder girar, lo van a poder hacer rotar, digamos, en un pequeño giro, pero lo van a poder hacer sin problema, no va a estar estable, ¿ya? Entonces ese sistema también es inestable. ¿Cómo sería matemáticamente? Fíjense, hacemos lo mismo o es el símil ahora con el momento. Supongan ustedes, pongamos aquí una fuerza P. No, fome la fuerza P. Vamos a poner una fuerza menos P. Esa es más entretenida. Y voy a ponerle aquí un nombre cualquiera, a esta altura le voy a poner un nombre A. Si yo hago la sumatoria de momentos en torno a A, aquí me van siguiendo para que vayan viendo. La reacción en B, ¿cuál es el momento respecto a? No tiene momento porque está en la misma línea de acción, por lo tanto el brazo perpendicular es 0, ¿ya? R a X, lo mismo, su línea de acción está en A, por lo tanto el brazo perpendicular para calcular el momento es 0. La reacción de acá arriba, RCI, tiene línea de acción en A, por lo tanto la distancia horizontal al punto es 0. Y lo mismo RI. Por lo tanto, ninguno de estos produce momento, ¿ya? Desde el punto de vista del momento, estos no aportan. Quien sí aporta es la fuerza P. Como sabemos, produce un giro en el sentido de la mano derecha, o sea, un giro en el sentido antihorario, un giro positivo. El brazo, que es la distancia desde la línea de acción de la fuerza al punto, la distancia perpendicular, va a ser A, ¿cierto? Por lo tanto tenemos A por la fuerza, que es P. Y eso tiene que ser igual a 0. Supongamos que a A le damos un valor de 5 y a P le damos un valor de 10. Tenemos A por P 50. Y eso es igual a 0. ¿Sí? No, jamás. Por lo tanto, ahí encontramos otra contradicción. Y nuevamente, la matemática nos está diciendo que este sistema está mal condicionado. Es un sistema inestable. A pesar de que el cálculo, fíjense, de las reacciones nos dice que R es igual a, perdón, tenemos 4, R igual a 4 y Q es igual a 3. Por lo tanto, R es mayor a Q. Por lo tanto, si uno hace solo eso, diría este es un sistema hiperestático, por lo tanto un sistema estable. Bastante estable. Pero no, no es estable, es inestable. ¿Ya? Esos son entonces dos casos típicos de inestabilidad, digamos, independiente de que tengamos sistemas que son isostáticos o hiperestáticos. ¿De acuerdo? Termino el tiro. Ya. Resumiendo, con esto voy a terminar las diapositivas. Resumiendo. R menor a Q. A ver, R es la cantidad de reacciones. Q es la cantidad de ecuaciones. ¿Ya? La cantidad de ecuaciones, dijimos, lo normal es que tengamos 3 para el caso plano, 6 para el caso espacial. Ya. Cuando la cantidad de reacciones es menor a la cantidad de ecuaciones, tenemos lo que se llama mecanismo, ¿ya? Que es lo que está mostrando en la figura. En el caso de la figura, tenemos que R es menor a Q porque tenemos que 2 es menor a 3. Tenemos 2 reacciones. El siguiente caso
es cuando las reacciones son iguales a Q. Las reacciones son iguales a Q. En este caso vamos a tener una, dos, tres reacciones y eso va a ser igual a tres ecuaciones, porque estamos en el caso plano. Por eso tenemos tres ecuaciones. Este caso es estable, ¿ya? Y como caso estable se puede solucionar con las ecuaciones de equilibrio, con la sumatoria de fuerza igual a cero, sumatoria de momento igual a cero. Y tenemos otro caso en que las reacciones son mayores a la cantidad de ecuaciones. Por ejemplo, en este caso tenemos una, dos, tres, cuatro ecuaciones. R es igual, perdón. Ya, ahí está. Tenemos 4 que es mayor a 3, ¿cierto? Por lo tanto, esta estructura es estable, es muy estable, por decirlo de cierta forma. Es muy estable y se le llama hiperestática. Las estructuras hiperestáticas se analizan usando la sumatoria de fuerza igual a cero, pero no nos basta eso, sino que necesitamos más ecuaciones. Tenemos las tres ecuaciones de la estática, de la sumatoria de fuerza igual a cero y sumatoria de momento igual a cero, pero necesitamos más. Y esas fuerzas adicionales, o sea, esas ecuaciones adicionales, las obtenemos de la relación entre fuerzas y desplazamiento, que eso, como les decía, es materia de cursos más avanzados, ¿ya? Por ahora nos quedamos en que las estructuras o los cuerpos, digamos, el equilibrio de los cuerpos isostáticos son los que podemos resolver en este curso, ¿de acuerdo? Eso es lo principal. Entonces, para nosotros, las estructuras que van a ser las más importantes son estas, ¿ya? En general, ir revisando este tema porque muchas veces, por ejemplo, una pregunta puede ser, determine si esta estructura es isostática. Entonces puede que usted tenga que resolver eso como problema. Y ahí usted va a tener que definir, no, es que este es mecanismo o este es hiperestático. Entonces, si bien no vamos a resolver las estructuras hiperestáticas, ni vamos a resolver los mecanismos, no vamos a resolver ni hiperestática ni mecanismos, sí vamos a tener que saber vamos a tener que saber definir si una estructura es mecanismo, isostática o hiperestática, ¿ya? Dos comentarios para terminar. Se me fue un poquito el tiempo, perdonen. Dos comentarios. Primero, ya, la estructura, ya, independiente de lo que dijimos, que definimos que una estructura es mecanismo, isostática o hiperestática, sabemos que ciertas estructuras que son isostáticas o hiperestáticas pueden de todas formas ser inestables, ¿ya? O sea, el que sea isostática o hiperestática es una condición necesaria para definir que la estructura es estable, pero no es suficiente. Además, debemos verificar que esté bien, la estructura esté bien condicionada, tenga condiciones de borde o las condiciones de vínculo sean apropiadas. ¿Ya? ¿Cuándo no son apropiadas? Cuando las reacciones son paralelas o cuando las reacciones son concurrentes, que es lo que vimos al final. ¿Ya? Antes de eso, quería hacerles un último comentario, perdonen que me extienda tanto. Se me fue la tele. Ahí está. Ya, esto es lo que les decía. O sea, una estructura hiperestática o una estructura isostática, de todas formas puede ser inestable. ¿Cómo sé yo si es inestable? Por ejemplo, cuando las reacciones son paralelas o cuando las reacciones son concurrentes. ¿De acuerdo? Ya. El último comentario, ya, y con este ya sí termino. Fíjense en lo siguiente. La primera estructura, la vamos a llamar la estructura 1, estuve pensando varios días estos nombres. A la de abajo la vamos a llamar 2 y a la última la vamos a llamar 3. ¿Ya? Fíjense que conversábamos nosotros que la primera estructura es inestable, ¿cierto? Esto se puede caer. Entonces, ¿se entiende cómo se mueve? O se podría mover para el otro lado. ¿Ya? Obviamente uno por efecto de la gravedad y todo tiende a pensar que se va a mover, va a girar hacia la derecha. En el sentido horario, perdón, no hacia la derecha.
en el sentido horario. Pero podría girar en el sentido antihorario, ¿ya? Da lo mismo, independiente. El tema es que va a girar. Entonces, ¿cómo yo evito ese giro? Fíjense, ¿cómo puedo evitar ese giro? Podría intentar entonces poner aquí un apoyo. Fíjense que no necesito un apoyo fijo en un empotramiento, basta con un carro que evite que esto suba o baje. Fíjense que si el carro que yo agrego lo pongo vertical, fíjense lo que pasa con las reacciones. Son concurrentes y por lo tanto va a ser isostático, pero no va a ser estable. Bueno, lo que les quería decir es que yo le agrego este carro y lo hago estable, ¿cierto? Lo estabilizo. Pero eso es lo mismo que si lo hubiera transformado en una estructura isostática. ¿Se dan cuenta? Entonces yo lo que hice fue agregar una restricción. Agregué una restricción cinemática y obtuve una estructura isostática. Y lo que les explicaba también es que esta estructura isostática yo le puedo agregar más restricciones. Por ejemplo, en el caso 3, yo lo que hice fue agregarle ahora, perdón, ahí le agregué un carro. O sea, le agregué una restricción horizontal y por lo tanto apareció una reacción 4. Y la estructura se volvió hiperestática. ¿Se entiende? Lo que yo les explicaba que yo puedo poner otras reacciones y va a empezar a ser cada vez más hiperestática. Cada vez que le agrego una restricción, hago que sea más hiperestática. ¿De acuerdo? Entonces hay una cierta relación, digamos, entre las estructuras. Y uno puede ir agregando restricciones para generar la estabilidad. Ya, perdonen que se me fue el tiempo, me embalé. No sé si alguien tiene alguna pregunta de la prueba por último, de la tarea por último que me la indique en el minuto que queda, si no por correo, ¿ya? Si no, lo dejamos hasta ahí nomás. No sé si alguien tiene alguna consulta de la tarea. Ya, me hicieron un par de preguntas de la tarea. La primera me preguntaron, en en el primer ejercicio, se me perdió el primer ejercicio. Bueno, en el primer ejercicio, en el de roce, en la masa central, en el centro aparece una masa M y en el enunciado se habla de una peso W. El peso W es la masa M, es el peso de la masa M. Ya ahí hay un pequeño desliz, digamos, no quedó bien explicado, pero le expliqué por mí parece. Después, alguien me consultó respecto de si el peso tenía alguna componente horizontal, porque parece que no podía encontrar o le costaba como encontrar el equilibrio. El peso siempre es vertical, ¿ya? Siempre el peso es vertical. Por eso yo les decía que uno usa como sistema de referencia el terreno, el nivel de piso. Entonces, del piso, si uno usa el piso como un piso horizontal, el peso siempre es vertical, ¿ya? Después, me preguntaron una consulta que en una de las preguntas del tema de roce, en una de las preguntas decía si el peso, no me acuerdo bien la pregunta, pero es como si el peso B pesa tanto, ¿cuál es el peso W que tiene que para mantener el equilibrio o romperlo? Y me preguntaban que para ese caso, ¿cuánto valía el peso en A? En ese caso, uno tiene que entender que el peso en A es suficiente para mantener el equilibrio, o sea que A no es el problema. O sea, que A siempre se va a mantener en su posición y en el fondo lo que tenemos que comparar es el otro lado, ¿ya? O sea que no tendría sentido la pregunta si es que el A es muy chico y se suelta y es inestable, no sacamos nada, comparar el B con el peso W porque ya el A lo va a soltar. Entonces la idea es que el A es muy grande, por lo tanto no genera problemas de estabilidad, siempre está ahí, siempre está
está bien posicionado, digamos, y es el juego de entre el peso B, entre el bloque B y el peso W donde hay que hacer el análisis, ¿ya? Esas son dos consultas que me han hecho, no me han hecho más preguntas. Eh, la tarea, bueno, ustedes saben que tienen que entregarla cuando tienen que entregarla y todo el cuento. Yo quisiera, les voy a pedir que consultas que tengan de la tarea hasta hoy día nada más, ¿ya? Mañana durante el día y bueno, mañana en la noche ya no les voy a responder preguntas. Hoy día todo lo que quieran, por mail, ojalá, no sé si no estoy viendo todo el día el chat del Canva, así que si me hacen preguntas por ahí puede que me demoren en responder, pero el mail sí lo tengo en el celular, así que de todas formas me llega mucho más rápido, ¿ya? Ya, no los molesto más, nos pasamos un minuto, espero que me disculpen, nos vemos el día miércoles, probablemente yo haga la ayudantía de nuevo, porque el ayudante no puede en la mañana, así que mientras resolvemos ese tema, tengo que hacerla yo, ¿ya? Así que es lo que hay, ¿no? Ya, eso, ya, cuídense harto, nos vemos, que estén muy bien, ya, cuídense mucho.